Encontré a dos niños escapando en el bosque y descubrí el oscuro secreto de su padre. Una tarde nublada, mientras caminaba por el sendero conocido hacia mi casa, escuché unos gritos desgarradores. No era un grito cualquiera, era el tipo de sonido que te helaba la sangre, que te decía que algo estaba mal. Corrí hacia el origen, y ahí, entre la maleza densa y las sombras que parecían cobrar vida, vi a dos niños. Eva, con su cabello despeinado y las mejillas manchadas de tierra, y Lucas, cuyo rostro estaba pálido como una hoja marchita. Estaban temblando, sus ojos dos pozos de desesperación. «¡Ayúdame!», gritó Eva, mientras Lucas se agarraba de su brazo con fuerza. El miedo en sus miradas era palpable, una angustia que me atravesó como un freno en seco. Sin pensar, los tomé de la mano, pero antes de que pudieran explicarse, un estruendo que rompió la calma del bosque reverberó a nuestro alrededor. Era un sonido profundo y oscuro, algo que parecía surgir directamente del corazón del lugar, como si el bosque estuviera vivo y decidiera que no quería ser perturbado. Nos adentramos en el espeso follaje. Las sombras nos devoraban. Cada rama crujía bajo nuestros pasos. «¡Un bulto! ¡Vienen por nosotros!», exclamó Lucas, mientras yo procuraba contener mi pánico. El término culto resonaba en mi mente como un eco siniestro. Recuerdos de murmullos sobre rituales en la aldea me hicieron dudar. Una sensación de opresión comenzó a invadir mi pecho. Las historias sobre el padre de los niños, un autor solitario conocido por su vida aislada, me golpearon como una ola fría e inmovilizadora. ¿Podría ser cierto? ¿Realmente estaba involucrado en algo tan oscuro? El aire se volvía cada vez más pesado. Mientras intentaba mantenerme enfocado en Eva y Lucas, las visiones de mis propios demonios salían a la luz. Los años de culpa y remordimiento por no haber podido proteger a mis propios alumnos me asaltaban. ¿Sería esta la oportunidad de redimirme? ¿Qué saben de su padre?, pregunté. Este diálogo era más una forma de retener mi cordura que un intento de encontrar respuestas. Él está metido en algo terrible, balbuceó Eva. Hace cosas que no entendemos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las verdades ocultas eran como serpientes que se retorcían en mi mente. Las posibilidades eran inquietantes. No solo lucharía por la vida de los niños, sino que el tiempo se me acababa. En cada paso, la realidad del culto se acercaba. La promesa de sacrificios en su búsqueda de poder intensificaba el peligro. El silencio del bosque era opresivo, y una cuestión se repetía en mi mente. ¿Cómo puedo enfrentar a un hombre que está dispuesto a todo por proteger su oscuro legado? Lo que estaba en juego era mayor de lo que imaginaba. La sombra de su padre era una amenaza siempre presente, y mientras avanzábamos, una marea creciente de terror comenzaba a engullirme. La oscuridad se extendía, y el verdadero horror apenas estaba por comenzar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Las sombras parecían alargarse a medida que nos adentrábamos más en el bosque. Cada crujido de las ramas resonaba como un tambor en mi cabeza. La angustia de los niños me llenaba de determinación, pero la realidad de lo que podía ser su padre me torturaba. Me aferré a sus manos, aún sintiendo el frío temblor de su miedo. «¡Rápido!», les grité, arrastrándolos hacia adelante. Pero cada paso se sentía como si nos hundiéramos en un pozo oscuro. La presión en mi pecho se intensificaba. «¿Dónde está tu casa?», pregunté, con el corazón en un puño. «Más allá del arroyo», dijo Lucas, su voz apenas un susurro. «No podemos volver. Él
Nunca vuelve solo. Esa última palabra me paralizó. El pánico se desbordaba en sus ojos. Siempre viene con ellos. ¿Quién es? La pregunta ardía en mi mente, pero apenas tuve tiempo de pensar más. En ese instante, un grito desgarrador rompió la pesada atmósfera del bosque. Uno que conocía bien. Era el sonido de mi propio nombre. ¡José! ¡José! El eco parecía arrastrarse entre los árboles, reverberando como un mal presagio. Pero no podía ser. No podía ser. Mi entendimiento se tambaleó. Con cada paso que daba, la sombra de mi propio pasado se acercaba, y el horror de que la pesadilla pudiera reencontrarse conmigo era casi demasiado. «Es mi madre», exclamó Eva, y su rostro se transformó en una mezcla de terror y esperanza. Yo no podía creerlo. La angustia de los niños me había hecho olvidar, por un momento, la historia dolorosa que conectaba a nuestros mundos. Era su madre quien había desaparecido. No hacía mucho, y había rumores sobre un oscuro secreto escondido en el bosque. Pero ahora estaba aquí, al borde del abismo, y la voz de una madre saliendo del bosque le daba a esto un giro sumamente inquietante. «¿Sí, mamá?», preguntó Eva. Cada palabra que brotaba de sus labios era un hilo que me tejía aún más en esta trama de misterio y horror. Antes de que pudiera responder, el bosque estalló en una cacofonía de ruidos. Un grupo emergió entre los árboles, con miradas sombrías y vestimentas despojadas de toda humanidad. Eran ellos, los cultistas. La leyenda se convertía en una verdad aterradora. «No, aléjense», grité, mi instinto de protección, más fuerte que el terror. Pero a medida que se acercaban, sentí que el tiempo se detenía. Era un hombre que conocía, un antiguo amigo, alguien que había jurado dejar atrás esa vida. La sorpresa me golpeó y el aire se volvió espeso. Era su padre. «Mamá, ¿dónde estás?», Eva gritó. Las palabras estaban cargadas de una desesperación que podría romper el alma de cualquiera. Pero el padre de los niños solo la miró, sus ojos vacíos, como si nunca había visto a sus hijos. De repente me di cuenta de que mi visión del mundo a su alrededor se desmoronaba. La familia que pensaba que conocía se retorcía en una pesadilla. «Ustedes», balbucié, impotente, mientras la confusión se apoderaba de mí. La camaradería se fracturó. La traición, el miedo y el horror entrelazados, mientras el mundo giraba y temblaba. La verdad se traía a la luz. No solo era su padre, sino que había sido parte del culto todo el tiempo. Sus ojos se encontraron con los míos, pero ya no eran los mismos. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué? ¿Había más? ¿Qué oscuro secreto guardaba esa familia que compartía tan íntimamente mi destino? ¿Qué especie de monstruo estaba dispuesto a convertirse? La vorágine de emociones me aturdía. El pánico, la traición, el horror, todo se unió en un solo grito. ¿Y si esa sombra acechante era más que ese hombre? ¿Qué si la verdadera oscuridad era la que se alzaba incluso dentro de mí? Todo se desvanecía, y mientras se acercaban, un frío abrumador se instalaba en mi pecho. La palabra de Eva resonaba en el aire helado. «Mamá, ¿dónde estaba su madre?». El tiempo se detuvo, y en esa inacción comprendí que había mucho más por descubrir. La oscuridad estaba aquí, y la verdadera lucha apenas comenzaba. Las sombras caían más densas mientras el grupo de cultistas se acercaba, pero lo que había sido una preocupación superficial se tornó en terror puro. La figura que lideraba esa manada no solo era el padre de Eva y Lucas, también era el hombre que había estado detrás de mis peores pesadillas. No podía creer lo que veía. «¿Qué estás haciendo aquí, José?». Su voz resonó como un eco en el aire helado. «Esto no es un lugar para tú». Sus ojos, vacíos y fríos, carecían de la calidez que recordaba. De hecho, ahora eran más oscuros, como si la oscuridad hubiera absorbido su humanidad. «¿Qué has hecho? ¿Qué les has hecho a tus hijos?», grité, cada palabra cargada de ira y desesperación.
Quería proteger a esos niños, pero ahora me encontraba en medio de un laberinto de horror. La angustia de Eva y Lucas se hacía palpable y el miedo resonaba en su respiración entrecortada. Su madre, Eva volvió a llamar, su voz temblando, llena de dudas. ¿Dónde está? Pero el hombre solo esbozó una sonrisa torcida. Tu madre no puede ayudarles ahora, dijo, una risa fría acompañando sus palabras. En ese instante un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Recordaba fragmentos de historias, susurros en la aldea sobre rituales y sacrificios. Este no era solo un culto. Era un cárcel. «¡Aléjate de ellos!», grité. Intenté correr hacia los niños, a protegerlos de lo que pudiera venir. Pero algo oscuro pasó. En ese momento, un grito desgarrador cortó el aire, rasgando la realidad como un cuchillo. Era un sonido familiar, que hacía tiempo no escuchaba. Su madre, su voz. Había emergido del bosque, como un lamento de otro mundo. «¡Mamá, ven!», gritó Eva, sus ojos llenos de lágrimas. Pero yo sabía algo que no podían ver. El llamado era diferente, un eco que parecía seductor, y su madre no estaba sola. De repente, del corazón del bosque surgieron figuras, sombras que parecían flotar, vestidas de blanco, con rostros escondidos detrás de máscaras grotescas. «Ella está aquí», musité, mi voz casi un susurro. El horror se alzaba como una marea. Era la madre de los niños, pero no era la misma. Sus rasgos estaban distorsionados, y sus ojos parpadeaban entre el amor y la locura. Había algo profundamente erróneo, y cuando ella se acercó, el horror se apoderó de mí. No estaba buscando a sus hijos, sino que parecía. La tristeza me atravesó. Esperaba que el bosque me hubiera dado la oportunidad de redimirme, pero ahora me empujaba hacia un abismo más oscuro. La madre de los niños se acercaba, y vi que no solo era un eco del pasado, sino el símbolo de lo que aquellos cultistas adoraban, una entidad oscura que devoraba almas. «Nunca te fuiste, José. Siempre estuviste preparado para esto». La risa de su madre se transformó en un grito agudo que resonaba en cada fibra de mi ser. La verdad me golpeó como un rayo. ¿Era yo parte de esto? ¿Podía ser que siempre había estado ligado al destino de esta familia? Todo lo que creía saber estaba basado en un engaño. La verdadera oscuridad no era solo el culto, sino lo que cada uno dentro de mí empezó a despertar. «No, no puede ser», grité mientras el terror desbordaba mi pecho. Ya no era solo su lucha, sino la mía. Y cuando la figura de la madre se alzó, las sombras alrededor parecían reírse, burlándose de mis intentos de proteger a Eva y Lucas. Los cultistas se lanzaron hacia nosotros, cada uno empujando el horror en mis venas. El tiempo se detuvo, el aire se volvió espeso. Todo estalló en un caos de luces y sombras. Mientras mi mundo se desmoronaba, todo lo que podía escuchar era el eco de su risa y la pregunta latente: ¿quién se había convertido realmente en monstruo? La lucha por la verdad apenas comenzaba, y ya no era solo de ellos, sino de todos nosotros. Las sombras caían más densas mientras el grupo de cultistas se acercaba, pero lo que había sido una preocupación superficial se tornó en terror puro. La figura que lideraba esa manada no solo era el padre de Eva y Lucas, también era el hombre que había estado detrás de mis peores pesadillas. No podía creer lo que veía. «¿Qué estás haciendo aquí, José?». Su voz resonó como un eco en el aire helado. «Esto no es un lugar para ti». Sus ojos, vacíos y fríos, carecían de la calidez que recordaba. De hecho, ahora eran más oscuros, como si la oscuridad hubiera absorbido su humanidad. «¿Qué has hecho? ¿Qué les has hecho a tus hijos?», grité, cada palabra cargada de ira y desesperación. Quería proteger a esos niños, pero ahora me encontraba en medio de un laberinto de horror. La angustia de Eva y Lucas se hacía palpable. El miedo resonaba en su respiración entrecortada. Su madre, Eva, volvió a llamar, su voz temblando, llena de dudas. «¿Dónde está?». Pero el hombre, solo, esbozó una sonrisa torcida. «Tu madre no puede ayudarles ahora», dijo, una risa fría acompañando sus palabras. En ese instante,
Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Recordaba fragmentos de historias, Susurros en la aldea sobre rituales y sacrificios. Este no era solo un culto, o era una cárcel. «Aléjate de ellos», grité. Intenté correr hacia los niños, a protegerlos de lo que pudiera venir. Pero algo oscuro pasó. En ese momento, un grito desgarrador cortó el aire, rasgando la realidad como un cuchillo. Era un sonido familiar que hacía tiempo no escuchaba. Su madre. Su voz había emergido del bosque, como un lamento de otro mundo. «Mamá, ven», gritó Eva, sus ojos llenos de lágrimas. Pero yo sabía algo que no podían ver. El llamado era diferente, un eco que parecía seductor, y su madre no estaba sola. De repente del corazón del bosque surgieron figuras, sombras que parecían flotar, vestidas de blanco, con rostros escondidos detrás de máscaras grotescas. «Ella está aquí», musité, mi voz casi un susurro. El horror se alzaba como una marea. Era la madre de los niños, pero no era la misma. Sus rasgos estaban distorsionados, y sus ojos parpadeaban entre el amor y la locura. Había algo profundamente erróneo. Y cuando ella se acercó, el horror se apoderó de mí. No estaba buscando a sus hijos, sino que parecía ser parte del ritual. «José», me llamaron, la voz de su madre resonando. «Siempre has estado aquí, en las sombras». Era una trampa, una manipulación. «No puedes», grité, y un terror helado se adueñó de mí. Todo se desmoronaba en mi mente. Las risas, los susurros, todo era verdad, todo lo que había olvidado. Las historias sobre el culto, sobre sacrificios, y su madre se había convertido en parte de eso. Desvié mi mirada y vi el rostro de Lucas, confuso y lleno de miedo. La tristeza me atravesó. Esperaba que el bosque no hubiera dado la oportunidad de redimirme, pero ahora me empujaba hacia un abismo más oscuro. La madre de los niños se acercaba, y vi que no solo era un eco del pasado, sino el símbolo de lo que aquellos cultistas adoraban, una entidad oscura que devoraba almas. «Nunca te fuiste, José. Siempre estuviste preparado para esto». La risa de su madre se transformó en un grito agudo que resonaba en cada fibra de mi ser. La verdad me golpeó como un rayo. ¿Era yo parte de esto? ¿Podía ser que siempre había estado ligado al destino de esta familia? Todo lo que creía saber estaba basado en un engaño. La verdadera oscuridad no era solo el culto, sino lo que cada uno dentro de mí empezó a despertar. «No, no puede ser», grité mientras el terror desbordaba mi pecho. Ya no era solo su lucha, sino la mía. Y cuando la figura de la madre se alzó, las sombras alrededor parecían reírse, burlándose de mis intentos de proteger a Eva y Lucas. Los cultistas se lanzaron hacia nosotros, cada uno empujando el horror en mis venas. Y ahí, en medio del caos, sucedió. Un destello de luz atrajo mi atención. Una figura familiar emergió de las sombras, iluminando el rostro de la madre. Era Laura, mi exmujer. Las memorias de un amor olvidado volvieron. La miraba asombrado. «Laura, ¿qué haces aquí?», grité, lleno de confusión. Su rostro era una mezcla de amor y tormento. «José, no puedes dejarlos. Tienes que recordar». La desesperación en su voz era palpable. «¿Recordar qué?», pregunté, sintiendo cómo la tensión se intensificaba. «Eres uno de ellos. Siempre lo has sido», susurró, mientras todos los cultistas la observaban con ansias, como si ella fuera la clave de algún misterio oculto. La revelación me atravesó como un rayo. No solo era un protector, había sido parte de ese culto. «No, eso no puede ser verdad», grité. La verdad se volvió un pesado bulto en mi garganta. Las preguntas comenzaban a rebotar en mi cabeza. ¿Era yo un elegido? ¿Era parte de las oscuras tradiciones de ese culto? Cuando noté la mirada de Laura, ya no era la misma que recordaba. Ese brillo en sus ojos parecía indicar algo más oscuro. Podía sentir cómo su historia estaba ligada a la de la madre y sus hijos, y cómo ese culto había tejido sus vidas en un tapiz de dolor y sufrimiento.
Devuélvanme a mis hijos, exigí, sintiéndome más atrapado que nunca. A medida que la locura me envolvía, pero Laura solo sonrió, y ese gesto selló mi destino. Las sombras danzaban a mi alrededor, y mientras comprendí que la verdadera lucha apenas comenzaba, ¿qué secretos oscuros descubriría? ¿Qué tragedias estaba destinado a vivir? Un grito. Rompió el silencio, uno que nunca había escuchado. Una voz que resonó más allá de lo humano. La oscuridad nos envolvió, y el horror estaba aquí, y era parte de mí. ¿Cómo escapar de lo que ya era? ¿Podría luchar contra mí mismo mientras la noche avanzaba? El caos estalló a mi alrededor, y el eco de la risa de Laura retumbaba en mi mente como un tambor ensordecedor. La oscuridad se había adueñado del bosque. Sombras contorsionadas se cernían sobre nosotros, y el viento parecía llevar un murmullo escalofriante de advertencia. No podía entender cómo había llegado a esta situación. La madre de Eva y Lucas se acercaba. Su mirada era una mezcla perturbadora de amor y locura. «¿Qué haces aquí, José?», preguntó Laura, sus ojos rebosantes de una emoción que no reconocía. «Siempre has estado destinado a esto». Sus palabras caían pesadas, como un presagio que me envolvía. De repente algo cambió en el aire. Las sombras se agitaron, y un grito desgarrador resonó, cortando la atmósfera como un cuchillo afilado. Era un sonido que me era familiar, uno que siempre había temido. «¡José!», gritó una voz que conocía, y mi corazón se detuvo. Era mi madre. Las memorias de años de dolor y resentimiento se apoderaron de mí, arrastrándome hacia el abismo de mis propios miedos. «¡Mamá!». La palabra brotó de mis labios antes de que pudiera detenerme. Las miradas de todos los cultistas se volvieron hacia la dirección del grito, y el ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Eva y Lucas miraban hacia mí, sus ojos llenos de desesperación. La risa de su madre se convirtió en un grito aterrador, resonando cada vez más alto. Las sombras comenzaron a aglomerarse, como si fueran atraídas hacia su voz. «No, no puede ser ella», grité, mientras un frío helado se apoderaba de mi pecho. Pero en mi fuero interno, sabía que la verdad me acechaba. La figura que emergía entre los árboles era la del culto, pero con cada paso que daba, se desdibujaba más. La mujer que surgía de la penumbra no era solo mi madre. Era una mezcla de mi pasado y de una oscuridad que jamás había imaginado. Su rostro distorsionado estaba marcado por el sufrimiento y la locura. Un eco del amor que había sentido de niño había sido reemplazado por un abismo de horror. Mi mundo se tambaleó. Las preguntas subían como un torrente enfurecido. ¿Cuánto había estado escondido? ¿Había yo sido parte de algo que nunca entendí? «Mamá, ¿eres tú? ¿Dónde has estado?», exclamé, sin poder evitar que la esperanza floreciera momentáneamente en mi pecho. Pero sus ojos me miraban con un vacío profundo. «José», su voz resonaba, un canto que atraía hacia la oscuridad. «Siempre estás buscando, pero todo te ha sido ocultado». La desesperación palpable llenó el aire, y el grupo de cultistas comenzó a moverse, acercándose más a nosotros. La figura de Laura había comenzado a desvanecerse entre la bruma, pero su mirada aún ardía. Las sombras se agolpaban, y un silencio sepulcral se asentó. En un instante, algo cambió drásticamente. Las risas de los cultistas se convirtieron en murmullos ansiosos. Una figura apareció detrás de mí, desvelando una cara que nunca pensé volver a ver. Era el abuelo de Eva y Lucas. «Lo has traído de vuelta, José», dijo con una voz profunda, pero serena. «Lo que olvidaste ahora se debe recordar». Mis pies se estancaron, el reconocimiento golpeando como un mazo. Era el hombre que había desaparecido años atrás, cuya ausencia había sido un misterio sin resolver en el pueblo. La oscuridad giró a nuestro alrededor, como una tormenta que se formaba, y la verdad emergía. «¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando?», apenas pude preguntar, sintiendo que el aire se me escapaba.
Has sido parte de esta historia desde el principio. Tu linaje es más importante de lo ¿Qué creías? Esa revelación me dejó sin aliento. La historia que había esperado conocer no era solo de Eva y Lucas, sino la mía también. La intensidad del momento se escaló a un nuevo nivel. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Qué papel desempeñaba en este teatro oscuro? Todo lo que sabía estaba a punto de romperse como un frágil cristal. La estructura de mi propia vida colapsaba frente a mí, y la verdadera lucha comenzaba. Las sombras danzaban, y ahora cada respiro se llenaba de incertidumbre. El terror se apoderaba de mí, y todo lo que había considerado real se desvanecía. ¿Quién era yo en medio de esta tormenta? ¿Y qué secretos de mi pasado vendrían a buscarme? Mientras la figura del abuelo y los cultistas se acercaban, una risa espeluznante estalló entre ellos. Algo oscuro emergía, y el eco de los secretos revelados amenazaba con consumir todo. El verdadero horror apenas comenzaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La atmósfera era espesa, y cada respiración parecía un desafío. El abuelo de Eva y Lucas se acercó. Su mirada penetrante abrumaba con la carga de secretos familiares. Mis pies estaban inmóviles. Sentía que el corazón me palpitaba en la garganta, mientras las sombras danzaban a nuestro alrededor. Tu linaje es más importante de lo que creías, insistió, como si cada palabra fuera un eco de la oscuridad que nos rodeaba. Las palabras resonaban en mi mente, y un sudor frío me recorría la espalda. ¿Qué quería decir? Más importante, ¿cuánto sabía de mí? La risa de Laura se mezclaba con las voces de los cultistas. La angustia de Eva y Lucas era palpable, y me giré hacia ellos, buscando una chispa de normalidad en medio de este caos. Todo va a salir bien, traté de consolarles, pero mis propias palabras se sentían vacías. La sombra de su madre se acercaba, danzando entre la confusión. Entonces sucedió. Un grito desgarrador, tan agudo que hizo que todos nos detuviéramos. Era la voz de Eva. «¡No!», gritó, señalando al bosque. Una figura emergió de entre las sombras, un ser que nunca había visto, pero cuyo rostro se sentía familiar. Miré con horror. Era yo. Un reflejo distorsionado de mí mismo, una versión oscura que había estado oculta en las sombras del bosque. Era mi propio yo alternativo. La figura sonrió, y aquel gesto era como una puñalada al corazón. Era la viva imagen de todo lo que había temido, una fusión de mis miedos, mis dudas, mis anhelos oscuros. José, su voz sonó como un eco de mi propia mente. Siempre has sido parte de esto, siempre. La multitud de cultistas retrocedió un paso, como si entendieran algo que yo no. Las risas se apagaron. Todo se tornó en un silencio palpable, cargado de tensión. «No puede ser», tartamudeé. El giro de los acontecimientos me dejó atónito. Mirar esa versión de mí era como mirarme al espejo, pero en lugar de reflejarme, revelaba todas las partes que intentaba olvidar. «Esto no puede estar pasando». La risa de Laura se transformó en un grito, una advertencia desgarradora. «Detente, no lo escuches». Pero las palabras no podían frenar el tirón de esa figura oscura. Sentía como cada tejido de mi ser se desgarraba, como si el peso de las decisiones no tomadas y las sombras de mis miedos me estuvieran absorbiendo. «Yo soy tu destino», decía la figura, y el miedo se despertó en la mirada de Lucas y Eva. Había un reflejo de horror en sus ojos, la comprensión de que todo lo que habían creído había sido una ilusión. «Tu sombra siempre está contigo. No puedes escapar de quién eres». La verdad me golpeó como un torrente. ¿Qué si era un ser que había creado el culto sin saberlo? Todas las decisiones, cada paso en falso, cada conexión con la oscuridad fueron guiadas por ese yo. «¿Oscuro? Aléjate de ellos. No tienes poder sobre mí», grité, con las manos temblorosas, dispuesto a enfrentar lo que había creado. Pero en mi interior, la lucha apenas comenzaba. La figura sonrió,
un gesto que parecía saborear la desesperación. De repente, un estallido de luces iluminó el ambiente. Un destello blanco brilló en la distancia, empujando las sombras a retroceder momentáneamente. Era un momento de confusión, como si el universo se dividiera en dos. Y mientras el brillo se intensificaba, vi por un instante a la madre de Eva y Lucas. Era como si ella estuviera luchando entre ambos mundos. «José, elige», gritó, su voz retumbando hasta mis huesos. La culpa y la confusión me invadieron, mientras las sombras se retorcían, atrapadas en este combate de luz y oscuridad. Todo lo que creía saber se desmoronaba ante mis ojos. Las relaciones, los secretos ocultos, la verdadera esencia de lo que éramos, todo se precipitaba hacia un mismo abismo. «¿Qué harás con esto?», resonó la sombra oscura, y en ese mismo instante comprendí que el verdadero enfrentamiento no solo rondaría Eva y Lucas, sino en mí mismo. La pregunta fluyó en el aire cargado. ¿Quién era el verdadero monstruo aquí? Las sombras se arremolinaban, y en nuestra confusión, una nueva realidad comenzaba a tomar forma. ¿Y si el monstruo no estaba fuera, sino dentro de mí? El brillo agonizante trató de cambiar nuestro destino, pero mientras la luz luchaba por prevalecer, un grito resonó en el bosque, y en ese momento todo quedó en suspenso. El horror apenas comenzaba, y las respuestas estaban al alcance, pero al mismo tiempo se tornaban más inalcanzables que nunca. La tensión era palpable, el aire pesado con un miedo que parecía cortar como un cuchillo. La figura oscura frente a mí sonrió. Era un reflejo distorsionado, un eco de mi ser, que susurraba de las profundidades de mi historia. «Siempre has sido parte de esto», decía. La voz retumbaba, y cada palabra me golpeaba como martillo en yunque. Las sombras parecían cobrar vida, danzando en respuesta a la tensión en el ambiente. «Aléjate», grité, sintiendo cómo mi pecho se oprimía y el corazón latía descontrolado. La angustia de Eva y Lucas era real. Podía sentir su miedo junto al mío. La sombra, mi sombra, se acercó más y reconocí el brillo de sus ojos, tan vacíos y seductores. Era como mirarme a un espejo que no quería ver. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. «¡José!». El sonido se desplegó como un eco conocido. Volteé. Era mi madre, pero no estaba sola. Junto a ella, emergiendo de la oscuridad, estaba un grupo familiar. Tíos, primos, todos habían desaparecido en el pasado. Tío Santiago, tío Miguel, los rostros demacrados, miradas perdidas. Mi familia, convertida en sombras. Todo lo que había creído que era un cierre, un alivio, estalló. «Mamá, ¿qué están haciendo aquí?», balbucié, un frío helado recorriendo mi cuerpo. Las miradas de mis seres queridos eran un velo de desconsuelo y desesperación. No estaban ahí por amor. No, estaban allí como partes de una historia oscura. «Siempre has pertenecido a este lugar, José. Siempre has sido uno de ellos», dijo Santiago. Su voz era como una piedra. Las verdades reprimidas comenzaban a salir a la superficie. El culto no solo abarcaba a mis alumnos y los niños. Era un legado que yo no sabía que llevaba. ¿Era un destino inevitable? La madre de Eva comenzó a acercarse, sus ojos llenos de locura. «Tú también, José. Siempre lo fuiste. Siempre». La risa que seguía rezumaba de locura. El horror se filtraba, desplazando cualquier chispa de esperanza. El mundo se volvió oscuro y un sentimiento asfixiante de traición se instaló en mí. «No, no puede ser», grité, buscando en su rostro una señal de la madre que conocía. Pero no había nada, solo un vacío, un ecosistema entero de lo peor de mí. Y entonces, mientras la marea de confusión y dolor avanzaba, la figura oscura me mostró una verdad devastadora. El sacrificio de los inocentes es la clave. Las palabras retumbaron en el aire frío. Mi propia sombra, esa que pensaba que podía superar, no solo era un reflejo de mis miedos, era la manifestación de todo lo que había permitido en mi vida. Las figuras familiares comenzaron a murmurar. Sus voces tejían un canto hipnótico y repulsivo.
Siempre estaremos contigo, nunca descansaremos, decían, mientras la mancha de la oscuridad se extendía. ¿Qué había creado? Llantos de angustia, un sacrificio. Era esta la razón por la que había estado huyendo de mi propia sombra. Una mirada destellante cruzó la mente de Eva. ¿Por qué no nos quieren?, se atrevió a preguntar. Su voz tan frágil, tan pura, hizo que el nudo en mi garganta se hiciera más fuerte. El grupo de cultistas pareció reagriparse, y esa risa se tornó en un grito unificado. Podía sentir que la locura se concentraba. Una oscuridad profunda irrumpió por fuera. Un viento gélido sopló. La luz comenzó a desvanecerse, pero aún apretando las manos de los niños, decidí enfrentar mi destino. No seré parte de esto, dije con firmeza, sintiendo cómo la camaradería de la lucha comenzaba a fortalecerse. A veces es más fácil dejar que el destino te elija. La figura oscura sonrió. Y en ese instante, la risa de Laura se intensificó, resonando como una señal de alarma. Nunca escapaste, José. Siempre estuviste destinado a unirte al culto. La sombra oscura se arremolinó a mi alrededor, y mientras todos los rostros conocidos se acercaban, recordé que había más en juego. Eva, Lucas, era la única luz entre toda esta oscuridad. De repente, un rayo de claridad. ¿Y si la verdad era aún más profunda? Un grito, esta vez de Laura. «¡Ten cuidado! ¡Están aquí!». Era el último grito de advertencia, antes de que todo comenzara a desmoronarse. Las sombras ahora se giraban hacia nosotros, y en un giro inesperado. El culto que había jurado unirse para mantener la oscuridad a raya se fragmentó. En el instante en que creí que todo se perdía, un estruendo ensordecedor, como un trueno, presentó dos caminos. La apariencia de las figuras comenzó a distorsionarse. Unos se desvanecieron, otros emergieron. ¿Qué está pasando? Los murmullos aumentaban y cada palabra que flotaba dejaba una sombra de verdad. Todo era una ilusión. El aire se tornó pesado y opresivo. Un frenesí de luces parpadeantes iluminó el templo oscuro antes de que se disipara, revelando un secreto. La revelación final fue impactante. Laura, Eva, Lucas, todos podrían ser la clave de la oscuridad. La última mirada entre lucidez y locura quedó atrapada en el aire. Mientras todo comenzaba a derrumbarse, una pregunta se clavó en mi mente. ¿Quién realmente era yo y qué estaba dispuesto a perder? La lucha apenas comenzaba, y las consecuencias serían devastadoras. La tensión era palpable, el aire pesado con un miedo que parecía cortar como un cuchillo. La figura oscura frente a mí sonrió. Era un reflejo distorsionado, un eco de mi ser que susurraba de las profundidades de mi historia. Siempre has sido parte de esto, decía. La voz retumbaba y cada palabra me golpeaba como un martillo en yunque. Las sombras parecían cobrar vida, danzando en respuesta a la tensión en el ambiente. «¡Aléjate!», grité, sintiendo cómo mi pecho se oprimía y el corazón latía descontrolado. El llanto de Eva y Lucas se hacía más intenso, pudriendo la atmósfera con su angustia. La sombra, mi sombra, se acercó más y reconocí el brillo de sus ojos, tan vacíos y seductores. Era como mirar un espejo que no quería ver. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. «¡José!». El sonido me era conocido. Volteé y ahí estaba mi madre, pero no estaba sola. Emergían de la oscuridad figuras familiares, tíos, primos, todos esos rostros que había perdido en el pasado, todos los que habían desaparecido sin explicación. El terror se apoderó de mí. «Mamá, ¿qué hacen aquí?», balbuceé, el frío recorriendo mi cuerpo. Sus miradas eran vacías. No venían por amor, sino como instrumentos de un oscuro propósito. La imagen se volvió más distorsionada, mientras la mujer que había sido mi madre decía: «Siempre has pertenecido a este lugar, José. Nunca dejaste de ser uno de ellos». La risa de Laura se convirtió en un grito aterrador, resonando entre la multitud. Y en ese momento algo en mí se rompió.
Recordé fragmentos de las viejas historias que se susurraban a través del pueblo. Sacrificios, cultos y sombras. No, no puede ser, grité, buscando en su rostro una señal de amor. Pero ya no había nada, solo un vacío que absorbía todo. Luego, la figura oscura me mostró una verdad devastadora. El sacrificio de los inocentes es la clave, murmuró con una voz que sonaba a miles de ecos. Y mientras esas palabras flotaban en la atmósfera, un silencio helado se apoderó del lugar. Un horror indescriptible llenó el aire. Eva y Lucas estaban en medio de esto, pero yo era parte de la oscuridad. Nunca lo había visto. Esa sombra que me miraba, ese reflejo distorsionado, comenzó a cobrar fuerza. Siempre has estado aquí, decía, resquebrajando todas las certezas que creía tener. Toda esta historia fue una trampa para que volvieras, para que aceptes tu papel en la oscuridad. Una risa mezclada con llanto surgió del grupo de cultistas. Mis familiares, ahora sombras, sus rostros deformados reflejaban una mezcla de pena y locura. Sus murmullos resonaban. Siempre estaremos contigo, nunca descansarás. Aquel canto me trajo lágrimas a los ojos. Sentía que el mundo se desmoronaba. Cada rincón se oscurecía. Cada esperanza se desvanecía. Aléjate de ellos, grité, sintiendo la desesperación cortante en mi pecho. Quería correr hacia Eva y Lucas, protegerlos del destino que yo había estado arrastrando, pero la figura oscura me sujetó con fuerza. No, José, no puedes huir de tu destino. Ellos son parte de esto tanto como tú. Ese eco resplandeció en mi mente, y en un instante comprendí. La figura de mis miedos era en realidad la representación de una elección aún no hecha. La oscuridad no. Era solo un monstruo exterior, estaba aquí mismo, en mí. De repente, en ese momento de caos, un rayo de luz estalló. Era un destello tan intenso que momentáneamente aplacó las sombras. En ese breve resplandor, vi a Laura. Su mirada ardía de preocupación, pero en sus ojos había más. Era una mirada que contenía un secreto que cambiaría todo. «José», gritó con una voz llena de urgencia, «escoge, todo depende de ti». Los cultistas comenzaron a dispersarse, y en el caos, una figura emergió de las sombras, una imagen que me era familiar. Era yo mismo, pero con una apariencia diferente, más poderosa, más oscura. La risa de Laura se intensificó y se desvaneció, y cada rayo de luz se alejaba cada vez más de las sombras. «Recuerda, José», dijo la figura oscura con la voz de un antiguo dios, «la membrana entre tú y yo es más delgada de lo que imaginas». Aquellos ojos vacíos miraban directamente a mi alma, desnudando cada fragmento de mí, arrastrando cada emoción a la superficie. Y, en ese instante, supe que el verdadero horror no era el culto, era la revelación impactante de que yo también era parte de eso, un elegido, un sacrificio. La oscuridad empezaba a envolvernos, y mientras un frío helado se instalaba en el aire, me di cuenta de que la lucha apenas comenzaba. La revelación había abierto un abismo de preguntas. ¿Qué me haría el futuro al aceptar este oscuro legado? Mis manos temblaban, y el tiempo se desvanecía mientras la figura se acercaba. La realidad empezaba a desmoronarse, y el verdadero terror estaba por llegar. Mientras la figura oscura se acercaba, sentí que el caos se desataba a mi alrededor. La luz brillante parecía desvanecerse, y la oscuridad comenzaba a cerrarse como una tapa sobre nosotros. «Escoge, José», resonó en mi mente. Las palabras de Laura eran un eco, una advertencia. Las sombras de mis miedos avanzaban, y con cada instante, el nudo en mi garganta se hacía más fuerte. Justo cuando parecía que la sombra oscura iba a tragarnos, un fuerte estallido resonó en el bosque. Era como si un rayo hubiese caído, iluminando todo por un instante. Las almas perdidas se volvieron hacia la fuente de la luz, y en ese breve momento de claridad, vi algo que me dejó sin aliento. Una figura emergía del resplandor. Era un hombre, con un rostro que parecía familiar, como un recuerdo construido sobre un sueño olvidado. «Alejandro», grité, pero mi voz se apagó por la sorpresa. Era mi hermano,
el que había desaparecido años atrás, y que pensé que había muerto. El mundo pareció detenerse. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con una voz que resonaba entre las sombras. Cada mirada se centró en él. Los cultistas murmuraban, pero había algo extraño en su presencia. Con cada paso que daba, la oscuridad titubeaba, como si retrocediera ante él. «No puedes estar aquí», exclamé, sintiendo cómo algo en mi interior se desmoronaba. Las esperanzas de hallarle de nuevo se iban desvaneciendo. Su mirada era intensa, llena de dolor, pero también de un conocimiento profundo. «Siempre supe que regresaría. Nos están atrapando a todos en esta trampa», dijo, mientras se acercaba a mí con determinación. «Esa oscuridad que ves es más cercana a ti de lo que crees». Sus palabras resonaron en mi mente, y las conexiones de todo lo que había escuchado cobraron sentido. La figura oscura se retorció, como si sintiera la amenaza que Alejandro representaba. «No deberías haber vuelto», siseó su sombra. La risa de Laura se convirtió en un grito desesperado, y el bosque parecía vibrar con la incertidumbre de nuestros destinos entrelazados. «José, no te acerques a él», gritó Eva, los ojos desorbitados por el terror, pero no podía apartar la mirada de mi hermano. «Es una trampa. Él es parte de lo que estamos combatiendo aquí», advirtió, pero podía ver en la mirada de Alejandro algo diferente, no solo desesperación. Había una chispa de esperanza que se deslizaba entre las sombras. «Todo esto es una ilusión, un juego. El culto está manipulando nuestras percepciones y tú lo sabes», insistió, dirigiéndose a la sombra oscura. «Es tu hora de caer. Has estado alimentando el miedo de todos». La atmósfera se volvió eléctrica. La sombra se retorcía, y el aire estaba cargado de tensión. Los cultistas comenzaron a murmurar. Sus rostros se llenaban de confusión. «¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo?», susurraban. Y entonces algo se rompió. Un grito, el más desgarrador de todos, emergió del corazón del bosque. Era la voz de Lucas. «Mamá, por favor». Su clamor atravesó el oscuro velo, como un rayo de luz en medio de la tormenta. En ese instante todo se fue. La sombra oscura que había atormentado nuestras vidas se desvaneció en un torbellino de oscuridad. Las voces de mis seres queridos se unieron en un lamento espeluznante, y mientras todo colapsaba, comprendí que el verdadero horror no eran ellos, era el eco de lo que había permitido, todo el horror que había atraído hacia mí. Y en medio de la confusión, cuando todo parecía desvanecerse, miré a Alejandro. En sus ojos había una mezcla de determinación y tristeza. «Es tu tiempo, José. Necesitamos tu luz para enfrentar esta oscuridad». Una revelación abrumadora se apoderó de mí. De repente entendí que mi hermano no había llegado solo. La luz que había traído no solo era de esperanza, sino la clave para desmantelar todo lo que había perpetuado el culto. Era el eslabón que había estado perdido, el vínculo que había anhelado. Las sombras empezaron a retraerse, y en ese caos un nuevo giro surgió. Laura, compañera de mis miedos, se volvió hacia mí con una clavada mirada. «Nunca estuviste solo, siempre estuve aquí contigo». Mi corazón se detuvo. La luz y la oscuridad estaban entrelazadas de una forma que no había considerado. ¿Era ella también parte de esto? ¿Quién era realmente mi hermano? Las preguntas eran como flechas en mi mente, cada una más afilada que la anterior. Una verdad impactante que se avecinaba en el aire, y todo se volvía un mosaico confuso de lealtades, esperanzas y temores, mientras el eco del grito de Lucas resonaba en el fondo. Un oscuro secreto se revelaba entre nosotros. Y justo cuando todo parecía calmado, comprendí que el verdadero enfrentamiento no solo era con el culto, era conmigo mismo y con cada uno de ellos. ¿Qué pasaría después de esta revelación? ¿Qué oscuro camino nos aguardaba? La verdad estaba cerca, pero el eco de nuestros miedos resonaba aún más fuerte, y la lucha apenas comenzaba. La tensión estalló mientras la figura oscura se cernía sobre nosotros. Las sombras se retorcían y el aire olía a miedo. Cada miembro del culto parecía detener su respiración.
La llegada de mi hermano, Alejandro, había cambiado todo. Su presencia iluminaba la penumbra. El aire parecía cargado de esperanza y de verdad. «Acuérdate de quién eres, José», dijo Alejandro con voz fuerte, avanzando con determinación. «Tú no eres uno de ellos». Las palabras resonaron, como un eco repentino que atravesó la oscuridad. Sentí que el peso de la sombra se desvanecía un poco, permitiéndome respirar otra vez. La figura oscura vaciló. Su poder parecía desvanecerse ante la luz que Alejandro había traído a nuestras vidas. Un miedo palpable cruzó los rostros de los cultistas. Pero no era un miedo al hermano. Era un miedo a la verdad que se hacía evidente. «Nadie se va de aquí. Nadie», gritó la sombra, pero el debilitamiento en su voz me dio fuerza. «Ya basta», grité, sintiendo cómo el valor comenzaba a brotar en mí. «No permitiré que sigas atormentando a mis amigos ni a mi familia». Con cada palabra, el suelo temblaba, apoyando mi determinación. Sentía la energía de Eva y Lucas a mi lado, su miedo transformándose poco a poco en valentía. Me volví hacia ellos. «Tomen mi mano», exclamé. Ellos no dudaron ni un segundo. Nuestras manos se unieron. Y en ese momento una luz brilló con fuerza, empujando a la sombra hacia atrás. Logramos reunir fuerzas. Por un instante, el tiempo se detuvo, y el eco de nuestro grito resonó, llenando el bosque de luz y esperanza. La sombra comenzó a desvanecerse, pero no sin antes lanzar un último ataque. «No pueden escapar de lo que son», susurró, su voz un eco helado. Pero Alejandro realizó un movimiento rápido, girando hacia mí con una mezcla de determinación y dolor. «Eres más fuerte de lo que crees, hermano. Usa esa fuerza». Y con esas palabras, la luz se intensificó, como una explosión de estrellas en plena noche. Las sombras que nos rodeaban comenzaron a gritar, deformándose al contacto con la luz. Así, cada pedazo oscuro de caos se esfumó, llevándose consigo los susurros de desesperación y remordimiento. El silencio se instaló, pesado, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Miré a mi alrededor, y el rostro de cada cultista se había transformado. Pasaron de terror a confusión y luego a derrota. Habíamos hecho lo impensable, habíamos peleado y ganado. Eva y Lucas, sus ojos llenos de lágrimas, corrían hacia mí. «¡Lo logramos, José!», gritó Lucas, su voz un alarido de alegría en medio del caos. Miré a Alejandro y los recuerdos compartidos inundaron mi mente. Era como ver el mar después de una tormenta. No tenía palabras para agradecerle. Finalmente, los ojos de Laura brillaban con una mezcla de dolor y alivio. «Siempre he estado aquí. Esto no termina, pero ustedes pueden seguir adelante», susurró, como si se despidiera de nuestro pasado, despejando el camino para un futuro desconocido. Mientras nos abrazábamos, el bosque comenzó a transformarse alrededor de nosotros. Las sombras se retiraban, y la luz del sol penetraba a través de las hojas, donde solo había oscuridad. Habíamos enfrentado a nuestros demonios y habíamos ganado la batalla, pero sabíamos que la lucha por la verdad y la sanación apenas comenzaba. El bosque ahora brillaba, lleno de vida, pero una pregunta permanecía en mi mente. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué secretos ocultos intentarán resurgir? Antes de que nadie pudiera contestar, los murmullos del bosque se alzaron nuevamente. La historia no había terminado. Era el momento de regresar a casa, de enfrentar un nuevo capítulo y de mantenernos juntos, porque el verdadero poder estaba en la familia, en la unión. Amigos, este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora. Tu apoyo alimenta el algoritmo y me ayuda a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta verdad. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Sé parte de esta comunidad y ayúdanos a seguir creciendo juntos.